Estamos con el querido profesor Luis Laferrière. ¿Cómo anda, profesor? Pero bien. ¿Tanto bien. tiempo? Un gusto volver acá. Ya no me acordaba ni de tu cara ya de tanto. Claro, el tiempo pasa, decimos siempre lo mismo, ¿no? Pasa tan rápido el tiempo que hasta que uno se acuerda se nos va el año. Sí, seguro, seguro. Y lamentablemente las condiciones que hemos venido comentando hace quizás un poco menos de un año, lamentablemente se están cumpliendo, ¿no? Cuando uno llamaba la atención y trataba de informar a la sociedad y sensibilizarla sobre la gravedad de las medidas que se anunciaban, bueno, parecía, no sé, alarmista, catastrofista, y bueno, la verdad que me quedé corto, ojalá me hubiera equivocado. Y lo que veo es que esas medidas se han ido generalizando y profundizando en el sentido de que las políticas económicas, en lugar de priorizar lo que deben ser, que es cómo vive la gente mejor, priorizan cómo acumulan mejor riqueza y extraen nuestros recursos las grandes corporaciones. Ese es el tema. En esto, digamos, tiene que ver este famoso RIGI, RINI. ¿Qué es para la gente, no? Aquel que dice, ve RIGI, RINI, ¿qué es? Sí, está bueno porque la mayoría de la gente no sabe, ¿viste? Yo siempre es muy breve lo que te digo, pero lo ubico en un entorno, en un contexto mundial donde estamos en una crisis civilizatoria y entre esos elementos de la crisis civilizatoria están siendo escasos recursos que son esenciales para la vida a nivel planetario. Y hay un sector muy minoritario, menos del 1% de la población mundial, que tiene mucho poder, pero que tiene en su estrategia determinado que esos recursos estén donde estén, les pertenecen y los van a sacar. Entonces, eso es lo que hace más grave la decisión de los gobiernos en Argentina, que implementan políticas que les dicen, vengan, saquen los recursos, pero sin ningún tipo de contrapartida. Las dos cosas son graves. Que nos llevan recursos que son esenciales y que no se van a reponer por millones de años, por un lado. Por otro lado, que para hacerlo generan contaminaciones gigantescas en los lugares donde se hacen, de manera que ahí ya se determina que son zonas de sacrificio porque ya la gente no puede vivir. Y tercero, que no deja ninguna contrapartida en beneficio de la población y de la sociedad. Entonces, en ese marco es donde de pronto aparecen leyes, como la ley base, que incluye el régimen RIGI, que es un régimen de incentivo para grandes inversiones, que está de la mano de esos intereses y de esos sectores. ¿Qué quiere decir esto? O sea, usted dice que en esto no va a llegar algún tipo de beneficio para nosotros, o la mayoría por lo menos. En absoluto, sino que prejuicio abiertamente para la gran mayoría de la población. Por ejemplo, es un régimen que invita a aquellos que tienen corporaciones o capitales especulativos a nivel mundial, que tienen de 200 millones de dólares para arriba. O sea, nosotros quedamos afuera en ese... Tendría que hacer cuenta en casa, pero creo que sí. O sea que para grandes inversores, ¿no? Bueno, esos grandes inversores les da la posibilidad de que vengan con beneficios impositivos, tributarios, cambiarios, aduaneros, que no tienen las empresas argentinas y no tiene el común de la gente, para que hagan esas inversiones en sectores que nosotros le llamamos extractivismo depredador, porque extraen bienes comunes, los extraen, ya existen, simplemente lo que hacen es extraerlos y llevárselos afuera. Uno puede decir, bueno, pero eso va a generar empleo. En absoluto, no son actividades que generan empleo, ya esas actividades vienen desarrollándose desde el principio del siglo y los censos de población nos dicen, los censos económicos, que son los lugares donde menos empleo se han generado. No generan empleo. La población en esa zona, zonas, por ejemplo, zona de la mega minería, zona del fracking, son poblaciones empobrecidas, inclusive en el caso del fracking, que tiene mucho que ver con Entre Ríos, es una actividad que contamina acuíferos de una manera infernal y no se recuperan más. Esos acuíferos quedan contaminados con petróleo y ya no se pueden recuperar. Ya no hay más posibilidades de vida ni para animales ni para gente. Además usted dice, claro, que tiene que ver con Entre Ríos porque nosotros le vendemos arena, ¿no? Tiene que ver con Entre Ríos por dos cosas. Por lo que vos decís, que no es que le vendemos, sino que le regalamos arena que están destruyendo los humedales del delta, sino que además Entre Ríos es una de las provincias donde supuestamente puede haber reservas de petróleo y gas para extraer de manera no convencional con el fracking. Nosotros generamos hace más de 10 años, 12 años, un movimiento que se llamaba Entre Ríos Libre de Fracking, porque pensaban venir con el fracking de Entre Ríos y logramos, por mucha suerte, que más de 30 municipios declararan ordenanzas disponiendo que en esa zona no se puede hacer fracking, y después la provincia sacó una ley que no se puede hacer fracking en la provincia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el RIGI? Que esas empresas pueden venir, esas corporaciones pueden venir, y están sus intereses por encima
de los derechos de los pueblos. Es decir, si esas corporaciones necesitan agua, para lo cual tienen que sacar o contaminar, como el caso de la mega minera, como el caso del fracking, y entra en colisión, por ejemplo, con el abastecimiento de agua potable de una localidad, tiene prioridad la empresa. Y si esa localidad dice, no, nosotros no podemos quedarnos sin agua, nosotros vamos a hacer una ordenanza, lo que sea, la ley dice que esa empresa tiene derecho a ir ante los tribunales internacionales, que no son en realidad tribunales, son componendas que son arreglos de las propias empresas, que son las que van a definir, que siempre definen en contra de la Argentina. Entonces estamos otorgando, estamos perdiendo lo que puede ser la soberanía jurídica de la Argentina y le estamos dando prioridad a derechos de las corporaciones en perjuicio de la salud y de la vida de la gente. Pero el acceso al agua es un derecho humano, es algo está reconocido vital por la Constitución Nacional y está reconocido por la Constitución Provincial que el acceso al agua potable es un derecho que tienen los habitantes. Entonces, esta ley es inconstitucional, es decir, está modificando ilegalmente la Constitución Nacional y Provincial. Es decir, es una cosa lamentable que no se difunda correctamente para que la población esté informada y que no se entere cuando ya las cosas sean difíciles de revertir. Nosotros hemos escuchado, Luis, a legisladores, en este caso oficialistas, que para conocer su postura ellos dicen, no, lo que buscamos acá es con esta ley generar más puestos de trabajo y no se va a contaminar, o sea, va a haber un cierto control, por ejemplo, no es que se va a extraer o contaminar todo. Claro, justamente está bien lo que vos decís, parece que lo hubiéramos arreglado al reportaje, porque en términos de puesto de trabajo no hay absolutamente ninguna garantía. Ajá. Pero además se deja sin efecto la Ley General de Ambiente y disposiciones que protegen el ambiente y la vida que están en la Constitución Provincial y Nacional. Es decir, es todo lo contrario. Le están diciendo que las empresas tienen prioridad por sobre los derechos de los pueblos y sobre los derechos ambientales y los derechos humanos. Eso dice la letra de la letra de la Constitución. Dice que en caso que esa empresa necesite insumo, como puede ser agua, que es un insumo fundamental en el fracking, una plataforma tiene 6 a 10 pozos, cada pozo utiliza alrededor de 20 millones de litros de agua que las contaminan con 600 químicos, es decir, arruina todo. Lo dice la ley, la letra de la ley dice, tiene, inclusive más, si necesita energía y la energía es escasa, porque acá puede haber corte, puede haber escasez de energía, tiene prioridad la empresa por sobre el pueblo. Y no solo eso, sino que todo lo que se extraiga, sea petróleo, sea otro mineral, si la Argentina lo necesita, la empresa no tiene la obligación de abastecerla a la Argentina. Puede llevarse libremente todo. Y uno puede decir eso, bueno, pero aumentan nuestras exportaciones, vamos a tener dólares. No. ¿Por qué? Porque esas empresas van a tener la libre disponibilidad de los dólares, se la pueden llevar. Es decir, es algo... O sea, que no es que tienen que lo que ganan esas empresas invertirlo aquí dentro del país, sino que se lo pueden llevar afuera. Exactamente, se lo pueden llevar, tienen el derecho de hacerlo. Y no solo eso, tienen beneficios tributarios, impositivos. Por ejemplo, un trabajador que tiene un nivel de ingreso, un sueldo razonable y que trabaja horas extra, tiene que pagar impuestos a la ganancia. Y el tope de impuesto a la ganancia es 35%. Le pueden sacar hasta el 35% de su sueldo. Y estas empresas que ganan cifras siderales, saqueando y depredando nuestro territorio, tienen un tope del 25% de impuesto a las ganancias. Es decir, tienen privilegios por el lado que sea. Una empresa cualquiera quiere hacer una inversión y quiere comprar una máquina afuera, tiene que pagar derecho de importación, derecho aduanero. Estas empresas traen sin pagar ningún tipo de derecho. Luis, y por ahí alguien que está viendo, escuchando esta entrevista puede decir qué se propone entonces, ¿no? Porque por ahí sabemos que no ha funcionado, bueno, por algo este cambio también, los años de, peronismo, radicalismo, cambiemos, macrismo, como cada uno quiera llamarlo. Entonces, bueno, intentamos esto, seguramente dicen, piensan, ¿qué se propone entonces? A ver, esto no es nuevo, esto empezó ya en la década 90, ¿sí? Cuando estaba el justicialismo con Menem. O sea que es algo con otro nombre nomás. Que les dio muchos beneficios. Esto es ampliar a escalas inimaginables beneficios que van incluso en contra de leyes y de la Constitución Provincial y Nacional. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que los legisladores acepten esto? Bueno, vamos por parte. Los legisladores, lo dijo el mismo presidente, dijo que eran todos unos corruptos, ¿sí? Y cuando no lograba el mínimo para aprobar esta ley, el mismo presidente garantizó de una forma muy reservada y muy criticable que ciertos legisladores se dieran vuelta y la apoyaran. Es decir, que acá hay
hechos también de corrupción que están avalando esto. Pero la sociedad, de ninguna manera, si en todo caso está callada es porque no sabe, porque falta información por parte de los medios, y esto va en detrimento del bienestar de la gente, del ambiente, de la soberanía de la Argentina y de nuestro futuro. Porque si acá llegara a ampliarse la explotación de petróleo y gas no convencional a través de fracking y llegan a Entre Ríos, nosotros no tenemos ninguna defensa, porque estamos renunciando a la soberanía provincial, porque la provincia por la Constitución es dueña de sus propios recursos, y al aprobar esta ley estaría violando su propia Constitución. O sea, los legisladores provinciales, que tendrían que ser los principales defensores de la Constitución provincial, estarían con esta ley violando la propia Constitución y aceptando cosas que son inconcebibles. Y el acuífero guaraní también estaría ahí en juego, en riesgo, ¿no? Absolutamente. El acuífero guaraní es otro valor incalculable. Los humedales, el acuífero guaraní, digamos, nuestro suelo fértil, todo está en peligro, porque en este caso nosotros no podemos oponer ningún derecho, ninguna ley, porque estamos renunciando a nuestra soberanía y estamos diciendo que son los tribunales internacionales, que ni siquiera son tribunales. El CIADI no es un tribunal, sino que se juntan gente que nombran las mismas corporaciones para mediar, que obviamente son abogados de las corporaciones, para mediar y siempre salen en contra de los intereses de la provincia. Luis, ¿ustedes pudieron plantear esto a algún legislador de la provincia en este caso? Nosotros presentamos como Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo un pedido, es decir, un repudio al intento del Ejecutivo de adherir al RIGI a nivel nacional, porque esto va en contra abiertamente de los intereses de la provincia, y además de ser violatorio, ¿no es cierto?, de ser una forma de, digamos, ilegal de modificar la Constitución Provincial y Nacional, pero va en contra de los intereses de las provincias. Entonces, esperemos, porque eso está se suspendió la sesión del Senado que iba a tratar este tema, pero tenemos la esperanza y vamos a seguir bregando y difundiendo y aprovechando estos espacios maravillosos que nos dan para difundirlo, para que la sociedad reaccione y evite antes de que sea demasiado tarde. ¿Le sorprende que la sociedad esté como tranquila? ¿A qué se debe esto? Bueno, usted lo dijo por el tema de la falta de información. Hay una falta de información, la sociedad ha venido siendo golpeada gobierno tras gobierno, porque no resuelven los problemas. Viene un gobierno, agrava los problemas en lugar de resolverlos, castigan votando por el otro, lo agrava, castigan volviendo al primero, y en definitiva apareció un gobierno que dijo: vamos a romper con la casta, vamos a salir de todo esto, y resulta que lo que hizo fue lo peor de todo lo que estaban haciendo los gobiernos, y convocando a los peores funcionarios de los gobiernos anteriores. Para decirte algo que yo creo que lo hemos comentado en alguna oportunidad, un funcionario tremendo que tomó decisiones que facilitaron la fuga de más de 15.000 millones de dólares de especuladores que compraron los dólares baratos y se los llevaron, en el gobierno de Macri. En ese momento el actual presidente Milei dijo que ese funcionario era casi un delincuente porque permitió que se fugaran las divisas que tanto nos habían costado a nosotros. Y ese presidente que dijo que ese era un delincuente, que dejó que se fugaran las divisas, lo nombró ministro de Economía actual. Es decir, en lugar de hacer mejor las cosas, las están empeorando. ¿Y qué sucede? La gente votó esperanzada en que iba a cambiar. Ahora se está dando cuenta que se equivocó. Muchas veces ser engañado es fácil. Lo difícil es reconocer que uno se equivocó. Y yo creo que estamos en esa. La sociedad está empezando a darse cuenta. Como a despertar, dice usted, de a poco. Está empezando a despertar de a poco. Y bueno, ojalá la ayuda de los medios contribuya a que se informe más la sociedad. Bueno, Luis, se nos pasó volando el tiempo, daría para hablar mucho más. Simplemente por último aclarar, porque muchos lo conocen, pero a veces a través de YouTube estos videos llegan muy lejos y siempre se trata de encasillar entre dos. O sea, o es kirchnerista, o es mileísta, libertario, macrista. Usted no es nada de eso, ¿no? No es kirchnerista en este caso. Está clarísimo. Sí, nosotros tenemos la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, que incluye a gente, que es un espacio político, no partidario, incluye a gente que quiere construir algo distinto antes de que este orden social tan en todo caso tan cruel, tan feroz para la gran mayoría, antes que este orden social termine con la humanidad, que nosotros logremos construir algo nuevo. Y lo vamos a construir de muchas maneras, con mucha gente que está haciendo cosas distintas y también con periodistas como ustedes que nos dan espacio para hacer esto. Luis, muchas gracias. No, gracias a vos.